Gracias. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a esta reunión. Así como en el principio te movías sobre la faz de las aguas y todo estaba desordenado y vacío, hoy te invitamos a moverte con libertad en medio de nosotros. Ven con tu poder creador, con tu presencia viva y empieza a ordenar todo aquello que en nuestras vidas esté fuera de lugar. Así como la palabra o por la palabra de Dios se hizo la luz en medio de las tinieblas, te pedimos que a través de la palabra que será expuesta hoy por el doctor Polito, ilumines cada área de nuestro corazón. Donde hay confusión, trae claridad; donde hay dolor, trae sanidad; donde hay temor, establece tu paz; y donde hay vacío, llena con tu vida abundante. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros como aliento de vida. Alinea nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones conforme al propósito perfecto de Dios. Rompe todo desorden, toda atadura, todo aquello que no proviene de ti y establece tu orden divina en nuestro interior. Prepara nuestra mente para entender, nuestro corazón para recibir y nuestro espíritu para responder a tu voz. Que la palabra que hoy escucharemos no solo sea oída, sino que produzca fruto, transformación y dirección en nuestras vidas, porque no queremos información, queremos ser transformados. Toma el control de este momento, glorifica a Jesús en medio de nosotros y guíanos a toda verdad. Creemos que tú estás obrando, ordenando, restaurando y dando propósito a cada vida aquí presente y aparejando el tiempo todo para que nos reunamos todos los que tú quieres que escuchen este mensaje que nos traes tú a través del doctor Polito. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por tu oración, Mari. Bueno, hoy el tema es un tema básico, tema que yo lo he tomado dentro del esquema que estoy elaborando, como tres columnas que están basadas en nuestro Señor, Rey, Salvador, y son tres columnas fundamentales del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ir a compartir la presentación. Entonces, a ver, ¿están viendo bien? No, Rafa, vemos como modo presentador. En la parte superior izquierda hay un botón que dice usar presentación como con diapositivas. Ahí, listo. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Bueno, señor. entonces he denominado esto como tres pilares que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que están expuestos por el apóstol Pablo, y son la fe, la esperanza y el amor. Como me di cuenta que realmente en la enseñanza pasada, cuando hicimos el ejercicio de compartir, la mayoría estaban basados en la fe. Quiero hacer un repasito sobre la fe. Después vamos a hablar de la esperanza y el amor. Claro que estos tres aspectos parten de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, afortunadamente. Entonces, el versículo central que hoy hemos tomado es 1 Corintios 13:13. Andreita, ¿me ayudas a leer el primer versículo, que es el versículo central? Claro que sí. Primera de Corintios 13:13, Reina Valera 60. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Indudablemente, el mayor de ellos es el amor, pero la fe es muy importante. Entonces tenemos estos tres pilares dejados por Cristo. Voy a leer esta parte. Estos tres pilares son fundamento de nuestra vida espiritual dejados por el Señor Jesucristo. Todos parten de la obra de Jesucristo, la fe, porque Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Eso está claro para nosotros, ¿cierto?
La esperanza se basa en que Cristo ha resucitado e igualmente nosotros resucitaremos juntamente con Cristo como Él lo prometió en las Escrituras. La base del Evangelio que Jesucristo murió y que resucitó, y esa resurrección es para darnos esperanza que tenemos una vida futura, una vida después de haber sido resucitados y transformados al mismo cuerpo glorificado de la misma forma como lo hizo Jesucristo. Y el amor, que es el amor ágape de Dios incondicional, está manifestado por la obra de Jesucristo en la cruz al morir para darnos redención y vida eterna. Entonces, son pilares muy importantes: la fe, la esperanza y el amor. Entonces, dentro del tema tenemos algo que también es muy importante porque lo menciona 4 veces en la Biblia. A mí me llamó la atención de que Dios, cuando toma una palabra y la repite, es porque es muy importante. El justo por la fe vivirá. Entonces, Andreita, ¿me ayudas a leer las dos partes que están acá? Claro que sí. La fe es parte fundamental de la vida en el Espíritu. Sin fe es imposible agradar a Dios, por eso la vida de fe es traída por Cristo en el Nuevo Testamento, porque ahora no vivimos por obras, sino por fe. Es un concepto nuevo testamentario y una forma muy distinta de vivencia a la que Cristo nos ha enseñado, en donde 4 veces nos insiste: mas el justo por la fe vivirá. Entonces repitan conmigo: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces vamos a hacer la definición de la fe que está en Hebreos capítulo 11 versículo 1, y donde también podemos ver la galería de la fe, aquellos que pues dieron testimonio de fe. Entonces, Andreita, lees la fe, la definición 11:1. La definición de la fe se encuentra en Hebreos capítulo 11 y donde podemos ver la galería de la fe. Hebreos 11:1, Reina Valera 60. La fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es muy clara esa definición. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cierto? Esa es para nosotros la original definición. Pero la frase "más el justo por la fe vivirá" se repite en estos 4 versículos. Eh, es citada en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Hebreos 10:38. Significa que la salvación y la vida eterna se obtiene mediante la fe en Dios, no por obras, y que la fe guía la conducta. Entonces, Andreita, vamos a leer los textos en Habacuc, Romanos, Gálatas y Hebreos. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Amén. Es muy claro que Dios repite en su palabra: mas el justo por la fe vivirá. O sea, nosotros, como siendo justificados por la obra de Jesucristo, vivimos ahora por fe. Pero también la fe está relacionada con la gracia, porque la gracia ha venido por Jesucristo, nos habla el apóstol Juan muy claramente. Andreita, ayúdame a leer esto que es importante. La gracia ha venido por Cristo. Esta definición resalta que la justificación ante Dios es un regalo recibido por confiar en Él, un tema central tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
en Cristo, por quien ha venido la gracia a nuestras vidas, como lo expresa el apóstol Juan en Juan 1, 16, 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Otro concepto básico está expresado por el apóstol Pablo en la relación directa entre la fe y la gracia. La frase es por fe para que sea por gracia, basado en Romanos 4:16, significa que la salvación y la justificación son regalos inmerecidos de Dios, recibidos solo al creer, es por fe, no por obras ni méritos propios. Esto garantiza que la promesa de Dios sea firme y accesible para todos, no basada en el esfuerzo humano. Ok. Andreita, me ayudas a leer acá. Fundamento de gracia. Fundamento de gracia. La salvación no es algo que se gana. Si fuera por obras, no sería un regalo. La fe como medio. La fe es la forma de tomar o recibir este regalo, no un mérito en sí mismo. Promesa firme. Al depender de la gracia de Dios y no de la obediencia humana, la promesa es segura para toda la descendencia, tanto judíos como gentiles. Ejemplo de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia, sentado el precedente de que la fe es el medio de justificación independientemente de la ley. Eso es muy claro. Y también lo que nos dijo Marta en la otra ocasión, en la enseñanza pasada, que la fe es un don y fruto. ¿Ok? Vamos a leer entonces, Andreita. Otro aspecto muy importante de la fe es que es don y también fruto, por lo cual es un regalo de Dios, conforme a la medida de fe y también fruto por lo cual se puede cultivar, pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. También nuestra fe es probada como lo hizo con Abraham, ordenándole que sacrificara a su hijo Isaac. Por eso el apóstol Pedro nos dice que la fe es como el oro que siendo probada al pasar por el fuego y sale el oro cada vez más limpio y purificado. Bueno, entonces nuestra fe puede ser probada y generalmente Dios nos prueba la fe. Ahora vamos a ir al sexto punto que tiene que ver con la galería de la fe. Vamos a repetir otra vez la definición de la fe y vamos a comenzar a leer los otros versículos que vamos a leerlos alternados. Uno lo lees tú y otro lo leo yo. ¿Ok? Comienza tú, Andrés. Listo, sí, señor. Hebreos 11. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, por lo que porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Uno de los únicos que Dios ha traspuesto junto con el profeta. Bueno, esto es para mostrarnos en la Capilla Sixtina la creación. Dios creó el mundo a través de la palabra y creó al hombre y los animales y todo lo que hay en la creación fue por iniciativa de Dios. Voy a continuar esto que es de la Galería de la Fe, los versículos 6 al 10. Pero sin fe, esto es muy importante, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su
casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. También por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sigue, Andreita. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿cierto? Sí, claro. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Una prueba muy grande. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto de ley. Ahí vamos a ver a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac y el ángel le dijo que no lo hiciera. Bueno, fue una prueba de fe muy grande. Sigue Andreita ahí. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al Al- invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab Ah, Rahab, la ramera, no pareció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. muy bien todo esto, ¿no? También por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes,
Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces ahí termina el texto y voy a leer unas frases que yo tomé acerca de la fe que me gustan. Dice, la fe en el Señor nos hace creer lo increíble, ver lo invisible y realizar lo imposible. Una cosa sé, aunque me sienta débil, conozco bien a mi Dios y mi fe permanece firme. Él no fallará. Ahora la lees tú, Andreita, que tú la lees más bonito. La fe en el Señor nos hace creer lo increíble, ver lo invisible y realizar lo imposible. Una cosa sé, aunque me sienta débil, conozco bien a mi Dios y mi fe permanece firme. Él no me fallará. Estamos seguros, ¿cierto? De nuestra fe y bueno, aquí me volví yo, no, la fe y el poder de Dios. Realmente la fe es muy poderosa, realmente teniendo fe es algo que Dios nos ha permitido tener y también cultivar para crecer cada día más y creer más en lo que hace Dios, primero para el pueblo de Israel y después para todos nosotros a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y lo que sigue haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, ahora incluso pensé tanto en las preguntas que no las puse, no las escribí, pero las preguntas están orientadas es hacia si la enseñanza te dio algún elemento más para tener fe y si realmente estás usando esa fe de acuerdo a alguno de estos que están en el galardón de la fe en Hebreos 11. Bueno, entonces María Angélica si está por ahí, voy a salir para que vayamos haciendo los grupos, estamos a tiempo y